Ahí está viendo la revisión de este decreto del nuevo que ha salido, hoy, decreto de organización vivo, y realmente tenemos un documento que ya en los otros y las modificaciones que había con el 2994, ya para todo el sector público, interesante, por si acaso ver aquellos que les toque un ministerio, allá tienen qué funciones, ya son específicas, ¿no? De hidrocarburos, eso ya lo vamos a ver. Yo creo que hasta mañana vamos a tener los grupos de A4 para que ya lo achiquemos un poco y tengamos entre 11 a 12 grupos nada más para que podamos hacer la distribución y en base a eso vamos a ver todo lo que son las políticas públicas por sector, por si acaso. Ya, y ese va a ser el trabajo final. Entonces, hoy ya vamos a empezar a ver lo que viene a ser el SPIE. Ya, seguramente en algunas materias ya lo han tomado, ¿no? Ya les han dado, ¿no? Lo ven justamente de forma genérica. En algunos casos avanza un poco más. Pero, ¿qué significa el SPIE, chicos? Este es tema de planificación integral del Estado. No es que con esto ya se está planificando los 5 años, los 10 años. Esta es la metodología. Esta ley establece la metodología de cómo planificar. Si bien el nuevo plan de desarrollo económico y social ha sido modificado, ya lo han señalado inclusive en sus presentaciones, algunos de ustedes, ya no está tomando en cuenta parte del SPIE, ya, pero sí en lo genérico ya está. Para eso vamos a ver también, una vez que tengamos el desarrollo de este tema, cómo se hacen las otras planificaciones, aunque no me gusta mucho hablar de tanta planificación. Tengo un colega que dice, no por mucho planificar, se llega a donde queremos llegar. Lamentablemente van a ver ustedes al final, en este sistema de planificación, tienes planificación para todo. Un poco más, entre comillas, tengo que ir al baño, hay que planificar. Disculpen el término. ¿No? Entonces, no condice por lo menos con las actividades que normalmente yo hago y me dedico. No, porque para mí es bien simple la planificación. Una planificación estratégica, una planificación operativa y punto. No hay más. No, pero lamentablemente nos inventamos tantas cosas, parecería que es con la idea de marearnos a todos. Algunos sí son necesarios. Ya tengo otro colega que ha estado en el Ministerio de Planificación, inclusive ha llegado de profesional, jefe de unidad, director, viceministro, que estaba hasta la anterior gestión, ya, y lo mismo le decía, tú me repites como loro, le decía, todo lo que viene a ser tus categorías, niveles de plan, pero en la práctica no es lo mismo. La práctica nos dice otra cosa. Lo teórico es bien fácil, porque este colega antes era docente de la Contraloría, también estaba dando planificación, y en una convocatoria que sacaron, yo me presenté para temas de planificación. Fíjense, lo mínimo para aprobar era 85 y me pusieron 84.65. ¿Qué les parece? Con eso inclusive redondeando había pasado, pero no querían que ingrese para ver los temas de planificación. Y este colega que veía planificación, veía presupuesto, y toda su vida ha sido académico, cuando lo sacaron del CENCAP, fue a hacer presupuesto en un ministerio. Otra cosa es con guitarra. Ya, no le achuntaba ni una. Ha estado 3 meses y no lo quisieron más, fíjense. Lamentablemente es así, por eso tenemos que ver teoría práctica, ¿no? Lo teórico yo os puedo repetir todas las disposiciones y punto. La práctica es la que vamos a les voy a ir comentando, transmitiendo, explicando, por eso algunas veces con anécdotas, algunas veces con tantas cosas que se da. Bien, jóvenes, entonces tenemos la ley número 777 de 21 de enero de 2016, que es la ley que aprueba el sistema de planificación integral del Estado.
¿no? Aquello que les decía en su momento ya ha sido modificado, ayer les decía, ¿no? Los sistemas nacionales de planificación, que antes se llamaba CISPLAN, SNIP, planificación e inversión pública, ahora está todo acá, que son lo mismo también. Toda esta presentación, por si acaso, es del mismo Ministerio de Planificación. Ya, no hay ningún cambio a nada, entonces por eso estoy replicando lo que sacó el Ministerio de Planificación en su momento con la autorización de este colega, como les decía. Siempre hay, como nos dicen, antes y un después. Ya. Les voy a pedir un minutito, por favor. Tengo una llamada en este momento. Lamentablemente debo atender sí o sí. Si no, no me van a buscar más. Ya siempre hay un antes, un después. Y cuando es el después, en lo actual trata de envasarse, trata de colocarse un poco más de vaso a la gestión anterior. Lo que han hecho siempre estaba mal, lo anterior no es malo o no es bueno, todo es malo, ¿no es cierto? Se le da un poco esa figura en este cuadro comparativo respecto al CISPLAN y al SPI. No, primero, ¿qué nos dice? La ley SAFCO tiene sistemas fragmentados y desarticulados, dice. El CISPLAN, el SNIF y el sistema de control gubernamental no son parte de. Pero como han visto ayer, no es así, ¿no es cierto? Hay un tema que no se ha entendido, que es gestión pública, la administración pública, la planificación de largo plazo, entonces totalmente diferente. Pero, bueno, es la óptica con la cual se dio con este gobierno, ¿no es cierto? Que bueno, el anterior. Y ya el SPIE nos dice, es un sistema de planificación integral, se planifica, se asigna presupuesto y el control gubernamental, pero va más allá la 1178, no solamente es ese tema, por eso ahí está todo el proceso administrativo. Nos dice, la planificación era para un Estado neoliberal débil, con visiones fragmentadas del país. Cambio ahora es para un Estado autonómico con fortalecimiento del rol del nivel central del Estado. Aquí es más ideológico, ¿no? No existe articulación entre la planificación central, subnacional, planificación sectorial, territorial, largo y mediano plazo, y el actual sí tiene esa planificación articulada de largo y mediano plazo. Mentira, ya había anteriormente lo que era la planificación sectorial, así como ya lo hemos visto ayer, también la planificación territorial, como los planes de desarrollo municipal, los planes de desarrollo departamental, ya había. Entonces, no es tan cierto algunos temas que muchas veces se maneja. Pero a ver, Valeria Condarco. Buenas tardes, licenciado. Valeria, a ver, cuando decimos de una planificación sectorial, ¿qué entiendes? ¿Qué crees que sea? Tal vez las planificaciones por municipios, cantones. A ver, otra vez, ayer hemos hecho un cuadrito, ¿no es cierto, Valeria? Sí. Hemos dicho quién es órgano, cabeza de sector, y hemos dicho quién son órganos sector. Y en cabeza de sector hemos hecho. A ver, con todo eso, ¿cómo será esa planificación sectorial? En tanto me iré abrigando, ya me hace frío. ¿Cómo es Valeria? Planificaciones. Enseguida vamos a ir al desarrollo, pero a ver, ¿hay algo? No hay nada. Ya, Valeria. A ver, Weimar Cornejo, Kenneth. Sí, licenciada, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Weimar, lo mismo.
¿Qué entiendes por esa planificación sectorial? Aquí nos dice planificación. Bueno, yo entiendo sectorial, entonces algo no sería ya algo general, ya sería como partes, tomando algunas partes, no solo en general, todo en general. Y con la explicación de ayer yo creo que sería ya un órgano sectorial, ya sería, no sería ya la cabeza, porque ya la A ver, cabeza dame un sería, ejemplo. como un sistema sectorial. Yo puedo creer como un ejemplo, por ejemplo, en una zona, se podría decir, yo entiendo así, una zona, un sistema, digamos, como una regla que no se pueden, no pueden salir de tal hora a tal hora, así yo lo No, entiendo. no es así, Ken. Ya, gracias, Ken. Fabricio Espada. Porque no quiero continuar si es que no les entendemos parte de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y vamos a entrar justamente al desarrollo. Fabricio Espada, dime si no estás. Qué bonito. Licenciado, buenas tardes, presente. Ya. Fabricio, ¿qué entiendes por una planificación sectorial? Ok, lo que yo entiendo una planificación sectorial es acerca, digamos, como algo, digamos, que hace la alcaldía, digamos, por sectores, digamos, el sector de San Pedro tiene una planificación, entonces lo hace, digamos, en No, base a lo que necesita San Pedro. no. Es otro el tema. Por eso les decía, recuerdo de lo que hemos visto ayer. Gracias, Fabricio. Michelle Flores. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una planificación sectorial sería como nos indicó ayer de los ministerios, que digamos el Ministerio de Planificación van a salir esos sectores con los que se relaciona. No recuerdo. Ya, ¿qué ministerio hemos visto, Michelle? De Economía y Finanzas. Hemos dado ejemplos de... Ya, Michelle, ¿qué sector entonces? Empresariales. ¿Qué sector habríamos visto ayer a cargo de este ministerio? No recuerdo bien, licenciado. ¿Qué ministerio hemos visto? Hemos visto el Ministerio de Economía y Finanzas, sí. Cuando dices economía y finanzas, ¿es un sector? Ah, sí, el Michelle, sector económico. el sector económico financiero del país. ¿Qué otro sector más conoces, Michelle? A ver, dame otro ministerio cualquiera que conozcas. El Ministerio de Planificación. Ya, otro. Son muy genéricos, pero otro, a ver. Si te cortas la mano, el dedo, perdón, te cortas un pedazo, sale sangre, ¿dónde recurres? Al Ministerio de Salud. No, no vas al Ministerio de Salud, irás a la clínica, pero ¿de quién depende? Del Ministerio de Salud, ¿no ve? Sí. Ministro, cúreme el dedo, no le vas a decir, ¿no? Ya, pero me entiendes, ¿no? Tienes un problema de salud, estás con fiebre, estás con algún problema y recurres a cualquier centro de salud. Esos centros de salud tiene una cabeza del sector que es el ministro, ¿no es cierto? Es el Ministerio de Salud. Entonces hemos visto ya dos, mira, economía, hemos visto salud. ¿Qué otro sector? A ver, Michelle, quiero que me entiendan eso, por favor. El sector de educación. Educación, fíjense. Y cuando hemos visto las funciones del Estado, ahí les he mostrado una línea extensa de sectores, ¿no? Gracias, Michelle. Entonces, cuando hablamos de una planificación sectorial, chicos, estamos hablando de esa planificación en trabajo, en minería, en hidrocarburos, en salud, en educación, en turismo, en cultura, en todos los sectores habidos y por haber. A eso se llama sectores. Planificación sectorial. A ver, en salud, ¿qué vamos a hacer en 5 años, 10 años, 20 años? Vamos a tener 41 hospitales nuevos, 3 de tercer y de cuarto nivel, fíjense. Hay uno que está siendo
aquí en la se Miraflores, la parte de abajo, tras del Estado Mayor, la parte de abajo, la Zabaleta. Un hospital de 4º nivel, no sé si han pasado algún rato, estructura mental. Va a tener, ya que está generando desde hace años, inclusive han creado una entidad. Quedarse atrás, ¿no es cierto? Cada uno tiene justamente esa función, por eso le habla inclusive de este decreto nuevo que ha salido, ¿no es cierto? Que se organiza nuevamente todo, que es importante que eso se sectoria. Cuando alguien, la ASFI dice quiero hacer tal cosa y no está enmarcado en esa planificación sectorial, no va, pues. Cuando la autoridad de impugnación tributaria quiere hacer algo y no está enmarcado en esa planificación sectorial, no va. Por eso es importante que todas las entidades del sector hagan una sola planificación a cargo del Ministerio Cabeza de Sector. ¿Me han tenido Iván Flores? Sí, licenciado. ¿Se entiende, no es cierto ahora? Sí. Ahora, Iván, tú dime, ¿qué será la planificación territorial? ¿Ya sería por departamentos o algo así, licenciado? A ver. Ya, algo así, a ver, completalo tú, algo así. Ya, tú ya has visto departamentos. ¿Qué viene después? Municipios. Municipios. ¿Qué viene después? No recuerdo. ¿Quién maneja la última entre departamentos y municipios? Hay algo intermedio. ¿Qué es? Bien, gracias. Maya Girón. Maya ya nos ha dicho que hay departamentos, hay municipios, que hay al medio y que hay al final. ¿Qué tipo de organizaciones territoriales ya hay? Ya le estoy dando hasta los nombres. Las provincias. Ya, pero todavía hay una denominación más. Obviamente está la constitución política del Estado, ¿no? En este momento hay una conformada, por si acaso, en el Chaco. ¿Quién es? A ver, ¿quién se anima? Vaya, tampoco conoce. Territorios indígenas originarios. Exacto. A ver, tenemos departamental, municipal y abajo, territorio indígena originario campesinos, los TIOC. ¿Qué falta entre municipio y departamento? ¿Distrito, licenciado? No. A ver, ver. ¿Perdón? ¿Provincias, dicen? ¿Provincias? No, esa es la organización territorial del Estado, pero aquí estamos hablando de un elemento más, que también puede incorporar las provincias. ¿Distrito? ¿Perdón? ¿Distrito? No, eso en los municipios se distribuye en distritos municipales. ¿Regiones? Artículo 209. Se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorio indígena originario campesinos. Solo que no tenemos una organización estatal a nivel provincial, salvo, ¿no es cierto?, que las antes se llamaban, ¿no es cierto?, a ver, como era prefecturas, subprefecturas, ahora gobiernos son departamentales y hay una especie de también de nivel. Pero lo que sí tenemos, artículo 269, parágrafo 3, dice: las regiones forman parte de la organización territorial en los términos y condiciones. Y en este momento ya tenemos una región, que es la región del Chaco, con una administración propia, como una entidad propia. Entonces, chicos, cuando hablamos de
una planificación territorial, estamos hablando, no se van a olvidar, que en lo territorial viene lo departamental, regional, municipal y territorio indígena o rural campesinos. Esas son las entidades territoriales. Vamos a escuchar las ETAs. A esos me refiero. Hoy podemos hablar la planificación de largo, mediano plazo, que enseguida voy a señalar. Entonces, a eso se refiere, por si acaso. Ahora está articulado, nos dice. No existe control respecto a la implementación de la planificación. Y acá nos dice, se establece el control gubernativo sobre la planificación. Mentira. Ya la Contraloría tenía que ver justamente todo. Y si no lo ha hecho, ya es otra cosa, ¿no? No es lo mismo que no lo haga, ya, porque es su función básica de la Contraloría, como ayer también lo vimos a la pasada. Antes había énfasis en el proceso de formulación de planes y no en el seguimiento de la asignación de recursos y ejecución. Y ahora nos dice, hay una articulación del proceso cíclico de la planificación con 3 subsistemas. Planificación, inversión y seguimiento. Bueno, ahora está en uno, ¿no? Ya en un ministerio. Antes de inversión pública dependía del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Puede ser que no se haya dado bajo esa figura. Existía separación entre la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. No era así. Y ahora hay una articulación progresiva entre la planificación del desarrollo con el ordenamiento territorial. Ya les he comentado, ¿no? Parte de eso. Y la elaboración de los planes sectoriales eran fragmentados y desarticulados. Era lo mismo como está hasta ahora, por si acaso. Y ahora hay un proceso de planificación único, integral a la cabeza del Ministerio del Sector, ¿no? Que siempre se ha dado también de esa forma. Las metodologías de planificación eran importadas de lo abstracto a lo concreto y ahora tenemos propias metodologías de planificación. De lo concreto, metas, mentira, ya nos decía el POA, el PI, ¿no es cierto?, cómo tenía que ser. Había, además, ya les decía, aquí en la China o en cualquier parte se planifica, se organiza, se dirige, se controla. O se ejecuta, se controla. Y está en la 1178. Entonces no hay forma de decir lo contrario. Procesos de planificación eran caros y burocráticos, poco acceso a la información, ahora es más práctico y rápido con apoyo de plataformas de información. Seguimos en las mismas, aunque no crean. Entonces, bajo esas condicionantes es que se ha dado, ¿no es cierto?, ya esta ley del SPIE. Vamos a entrar a su contenido mismo del SPIE para ir a la par, porque hay algunas cosas que este material no los toma en cuenta. Ya abierto, enseguida vamos a ir haciendo las comparaciones. La Constitución Política del Estado, en su artículo 316, numeral 1, ya nos señala, por si acaso, este mandato, ¿no? 316. Les voy a señalar lo que dice, y justo ahí, ¿no es cierto? Capítulo segundo nos dice la función del Estado en la economía, y viene el 316. Dice, la función del Estado en la economía consiste en, que tienen ustedes, conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorpora a todas las entidades territoriales. O sea, ¿cuál ley? El SPIE, lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Además, se da otros mandatos ya para que pueda darse una planificación, ¿no es cierto?, a nivel central, descentralizado, etcétera, etcétera. En las competencias que ayer les comentaba, nos dice, es competencia privativa del nivel central la planificación nacional. Ya, o sea, ¿quién va a definir la planificación nacional? Ministerio de Planificación. Es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos la planificación del desarrollo departamental. Obvio, ¿no es cierto? A nivel departamental son únicos. Por eso en esa planificación territorial tiene que estar señalado esto. Es competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos la planificación del desarrollo municipal. Lo mismo, ¿no es cierto?
en cada municipio tiene que haber una planificación del desarrollo municipal. Por último, es competencia exclusiva de las autonomías indígena, originaria y campesina, la planificación y gestión de la ocupación territorial. Aunque aquí a su nombre le cambiaron, ¿no? Planificación y gestión de la ocupación territorial. No van a planificar la ocupación territorial. Ya tienen que hacer igual una planificación del desarrollo, ¿no es cierto?, territorial, por si acaso. Entonces ahí vamos a ver el 304 para ver, a lo mejor está mal dentro de 304. Parágrafo 1 del artículo 304. Y falta ahí el... Sí, no está bien, lamentablemente. Dice, elaboración de planes de ordenamiento territorial de uso de suelos en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales y municipales. La planificación y gestión de la ocupación territorial, pero es uno de los puntos. Y también tiene que haber una planificación territorial. Y en lo regional todavía nos falta ahí, es otro punto. Este cuadro que vamos a ver en la siguiente diapositiva resume todos los ámbitos de la planificación. Quien lo entienda va a saber de que tenemos esta planificación o esta metodología de planificación bajo este orden. Hemos señalado que hay una planificación sectorial, ¿ya?, que es transversal a todos. O sea, una planificación sectorial en salud se va a dar a nivel nacional, departamental, regional, municipal y de territorio indígena o campesino. O sea, tiene que cortar, como es transversal, toda esa planificación territorial que hemos hablado. ¿Qué significa? Que si hay un Ministerio de Salud y tiene una planificación sectorial para el país y tenemos un gobierno municipal que tiene que considerar esa planificación en salud dentro de su municipio y a partir de eso generar, ¿no es cierto?, los planes que sean necesarios ya territoriales para atender al municipio con los lineamientos sectoriales que da el Ministerio de Salud. Y así podríamos ver, ¿no es cierto?, a todos los sectores dentro de este. En el nivel municipal hay competencias, les decía, 44 competencias que se ven, muchas de ellas son temas sectoriales, por si acaso. Obviamente hay municipios tan pequeños, como os he dicho, que es difícil que puedan ver todos los sectores. Ya, esta planificación sectorial y también territorial, fíjense, en la temporalidad son de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Cualquier dato me para nomás, por favor. Aquí les decía con esto de largo plazo, ¿cuántos años? Mediano plazo, ¿cuántos años? Corto plazo, ¿cuántos años? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Tiempos. A ver. Voy a seguir por aquí abajo. Graciela Gutiérrez. Sí, licenciado. Tiempos de la planificación de largo plazo, mediano plazo, corto plazo. De corto plazo, según yo, es 1 año, de mediano plazo es hasta 3 años y de largo plazo es hasta 5 años más. Ya. A ver, otra vez. Corto plazo es menor a 1 año. 1 año, mediano plazo es hasta los 3 años, si no estoy mal. Y el largo plazo es hasta 5 años. Enseguida vamos a volver a ingresar a este tema. Gracias, Graciela.
¿Qué nos dice? La planificación de largo plazo con un horizonte de hasta 25 años. Esta planificación se traduce en lo que va a ser el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, el PGDES. La planificación de mediano plazo tiene un horizonte de 5 años. Ya, y nos está constituida por el PDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria, planes y los PEIs. Los planes de las empresas y las estrategias de desarrollo integral. O sea, ya les he hecho tanta planificación. Y la planificación de corto plazo está considerada por los POAS, planes operativos anuales, ya con un horizonte de 1 año. Y si hay planes inmediatos de hasta 2 años, que es lo que antes teníamos. Antes era lo que decía Graciela. Corto plazo 1 año, mediano plazo 3 años, largo plazo 5 años. Y de pronto cambia aquí toda la figura. Ya, eso vamos a ir a la par de lo que dice la ley. ¿Tiene alguna consulta? ¿No hay consultas? Pues tengo sueño. ¿Qué ha pasado? Ni caso me hacen, no, duerma por lo menos. Se imaginan que me duerma. Mucha mañana saldré todos los de la sacar de unas clases, listo. Uy, no. Bien, hay ya, algunos me dicen que una viaje más loco, pero ni modo que es mayor, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hace? De generación e implementación sociales, comunitarias, ciudadanas y pública. Fíjese, son el proceso con la generación, implementación de medidas sociales, comunitarias, ciudadanas, de pública, la creación, visión y fortalecimiento de códigos, capacidades, materiales, sociales, en marco de prácticas naturalmente deseadas que de complementariedad, fortalecimiento de vínculos con objetivos para lograr vivir bien y reformar. Tanto me enjunge cuando puede era más simple, se puede decir. A ver, demos un testigo con un participante. Cuando ingresé a la universidad, teníamos un docente ahí de sociología de las organizaciones. Realmente loco. Pasábamos del salón de honor ahora. Éramos como 250 estudiantes. Y casi dice,
agarrar con cara de oveja. Usted le dice, levántese, no ha venido y le pregunta. Edgar Cordero, ¿no ve? Decía, agarrar a uno con cara de oveja. Siempre lo agarramos con ese chiste. Bueno, Marta Guaricallo. Marta, ¿qué es el BIM? Vivir en armonía. Nada más. A ver, ¿qué es vivir en armonía? Mm, Vivir, por decir, en paz con los demás. Paz con los demás. Si son malos, si no se ha dado, la verdad, van a ser como se llama, como los Simpson, como Homero y su rival, su rival de Ander. ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Disculpa, licenciado, tal vez traduciría como la unión que tiene que haber entre ciudadanos de nuestro país y ven con la naturaleza, así. Eso está muy bien dicho las dos. Ya, pero vivir bien, a ver, ¿qué patismo? Por favor, ¿qué es vivir bien? O sea, olvídate de todo tu entorno, de esa armonía. Para ti, ¿qué significa vivir bien? ¿O cuál es tu armonía interna que tienes? ¿Cómo es? Pura dama están participando. A ver, Diego Carnincic. Ah, no, también estaba. ¿Me escuchas? Sí, a ver, otra vez. Ahí ya. Supongo que vivir bien, o sea, como el Estado tiene la misión de cubrir y cuidar a sus habitantes, supongo que es darle los medios como para que eso ocurra, ¿no? Ya. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? Que todos los habitantes deberían tener las condiciones mínimas necesarias para vivir, ¿no? En todos los sectores, como hemos ido viendo, alimentación, vivienda, salud, educación, turismo, cultura, en todos, ¿sí? Pero además, no significa que yo esté bien de esa forma, sino también tengo que tener, como han dicho ustedes, armonía con quién, con mi entorno, los vecinos, la sociedad, no sé, los grupos sociales, etcétera, con ellos. Pero además, esa armonía tiene que ser con quién, con la madre tierra. O sea, tengo que cuidar a la madre tierra, no tengo que hacer erosiones ya de árboles, no tengo que contaminar, no tengo que ver temas de smog, temas de alentamiento, etcétera, etcétera. Fíjense. Eso nada más es vivir bien, satisfacer esas necesidades mínimas que tenemos como habitantes, como ciudadanos. Y obviamente, ¿quién nos va a satisfacer esas necesidades? Va a ser el gobierno a quienes le estemos incorporando y dando el poder, ¿no es cierto? Como soberanos. Tiene que hacer lo mejor posible para nosotros. Gracias, Diego. A ver, Steven Paco. Steven.
Sí, dicen, A ver, haga el resumen de lo que hemos dicho, que es vivir bien. bueno, en el resumen en sí sería tener am, más que todo, ah, como dijo el compañero, tener las comodidades básicas para subsistir, ¿no? Con una Sí. vida. ah, Básicas serán comodidades no, son derechos en sí. o son condiciones mínimas. Bueno, más que todo cuestiones mínimas, licenciado. ¿No es cierto? A ver, ¿tú qué necesitarías? Por lo menos un techo, ¿no? Claro, Alimentación acceso al agua, electricidad, um, y a internet, obvio. en la actualidad, sí, Es lo mínimo que pedimos ahora, ¿no? sí, dice. Abrigo, educación. Jóvenes que no se enferman, ¿no? Entonces, de salud, salvo que tengan un problema de salud, tienen que estar ahí. ¿Y qué más? A ver, Steven. Mm, mm, acceso al agua, a la luz, internet. Entonces, ya hemos dicho, esas son las condiciones mínimas. Ahora tú vives bien. Ahora, para que sea vivir bien en todo el concepto. ¿Qué más? ¿En armonía con quién hemos dicho? Con la madre tierra, dice. Aparte de la madre tierra. Um, O sea, tú vas, llegas a tu casa, enciendes tus parlantes, ¿no es cierto? Le das a todo volumen, estás hasta las 4 de la mañana. ¿Qué has hecho? mm, eh, más que Agarras todo, y a ver, y después de haber hecho una fiesta, ¿no es cierto? Agarras y toda la basura que tienes le mandas al vecino. O lo botas a la calle, así directamente, ni siquiera al contenedor ni nada. ¿Qué has hecho? ser egoísta, dice. No ¿Por pensar qué? en los demás, en no pensar en comunidad, sino pensar solo en mis deseos propios. Entonces, por eso dice, ¿no es cierto? Aquí nos falta, tenemos que vivir bien con nuestro entorno, con quienes nos rodean, con la sociedad, los amigos, los vecinos, los parientes, qué sé yo. Sí, dice. Ya, porque hay vecinos, ¿no es cierto?, que son tan problemáticos, todo el tiempo hay problemas en su casa. En la vecindad, los de problemas. Además, con la madre tierra. Bien, espero que nos hayan entendido esos conceptos básicos dentro de esta planificación. Gracias, Steven. Planificación sectorial de desarrollo integral. Esta parte es bien conceptual, pero tengo que decirlo porque después, usted así nunca me ha dicho que era planificación sectorial, solo me ha preguntado y no es cierto, y no era lo que estaba escrito, aunque ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué nos dice? Articula las propuestas del sector y del conjunto de entidades, instituciones y empresas públicas bajo tuición del Ministerio Cabeza de Sector, de forma simultánea y complementaria de acuerdo a lo establecido en la Planificación Nacional de Largo y Medio Plazo. Comprende procesos de planificación multisectorial de articulación y coordinación de acciones entre los diferentes sectores. Stephanie Pacosillo. Sí, licenciado, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Stephanie. A ver, ¿qué has entendido de esta planificación sectorial? ¿Qué estaríamos redundando? Pues si no me respondes, quiere decir que no me han entendido toda la clase hasta ahora.
Stephanie, dame un sector. Bueno, nos dijo, ¿no? Tal vez sería, Perdón. nos señaló, ¿no? La educación es un sector esencial. Educación. Entonces ahora con eso ya puedes tranquilamente señalar en tus palabras lo que entiendes por esa planificación sectorial. Bueno, como planificación sectorial, con respecto a la educación, podría ser entonces quizá la planificación que se hace anualmente, digamos, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Tal vez, licenciado, en educación, en el sector educación, cómo se va a llevar el tema de los, o tal vez estas nuevas, no sé cómo explicarlo, licenciado, tal vez estas nuevas disposiciones que está poniendo el gobierno para las mallas curriculares, digamos, entonces la planificación va enlazada a eso, ¿cierto? Ya, más o menos. Stephanie. Gracias. A ver, Lisbeth. Buenas noches, Lisbeth, o buenas tardes todavía. A ver, danos ese concepto de planificación sectorial. Según lo que me has entendido, por favor, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, estamos reiterando este punto ya 4 veces, creo. La planificación, como mi compañera lo iba diciendo, como en educación, tal vez la construcción de nuevas escuelas para diferentes lugares. Ya, está bien, gracias, Lisbeth. No se van a olvidar, chicos, de este término. Articula. Cuando hablamos de una planificación sectorial, articula, por eso dice, las propuestas del sector. O sea, el Ministerio de Salud, con todas sus entidades, articula, ¿no es cierto?, esas propuestas. Entidades públicas, empresas públicas. Salud tiene empresas públicas o que no. Entidades, las cajas de salud, inclusive Lotería Nacional, porque depende, o solamente sus recursos van allá. Ya después está INLASA. Hay otras entidades más que tienen que ver con regulación, no me acuerdo bien el nombre. Entonces, todas aquellas, pues casi como una pirámide, que están por debajo, ¿no es cierto?, van a tener propuestas, como atender en los hospitales, como atender ya en los diferentes sectores, como trabajar, ¿no es cierto?, el tema de personal, tema de insumos médicos, tema de equipamiento, etcétera, etcétera. No, de esos 41 hospitales que les estoy diciendo, entonces hay que articular todas las propuestas y realizar una planificación del sector salud en su integridad. Puede ser que en algunos casos requiera también que sea multisectorial, o sea, salud tenga que ver con algún otro sector más. Por ejemplo, para el año escolar, ¿no?, tiene que haber una planificación multisectorial que articule y coordine algunas actividades con el sector de educación, como por ejemplo, ya las vacaciones. Educación, ¿no es cierto?, dice, va a haber las vacaciones de tal fecha a tal fecha. Salud le dice, no. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas por la pandemia, por los resfríos, porque aquí hace más frío, más no sé qué. Entonces aquí hay que establecer una planificación multisectorial para que se dé entre los dos ministerios. Bien, espero de que me hayan entendido. Confío en que me han entendido, después no me dicen lo que deberíamos esperar. La planificación territorial de desarrollo integral. Planificación territorial.
Jacqueline Miranda. Jacqueline, ¿qué son las ETA? ETA. ETAs, mejor. El plural. Hace un rato le di. No. Alguien que sepa. Perdón. Entidades. Exacto. Entidades territoriales autónomas. ¿Cuáles son estas entidades territoriales autónomas? ¿Te acuerdas? Son 4. Cuatro niveles hemos dicho. A nivel de no. A nivel departamental, regional, municipal y de territorio indígena originario campesinos. Esa es la planificación territorial, ¿cierto? Que es tener que todos los gobiernos municipales tengan su plan territorial, su planificación, los gobiernos departamentales, las regiones y los gobiernos indígenas originarios campesinos, que ya son 5. Ya. Por eso nos dice, consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el largo, mediano y corto plazo el desarrollo humano, integrar la economía plural y el ordenamiento territorial en las puro cuento, ¿no? E incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. Se realiza en concordancia con la planificación nacional y en articulación con la planificación sectorial. Eso vamos a verlo cómo más o menos funciona. Hay otros conceptos y adicionales que no los ha tomado en cuenta acá, que es la planificación territorial de desarrollo integral. Tenemos la planificación estratégica institucional, planificación estratégica de empresas públicas, ya que no vamos a contemplar, solamente son 2. Los fundamentos sobre el cual se sustenta esta ley. Planificación con integralidad. Obviamente ya lo hemos ido señalando, tiene que estar de forma integrada, ¿no es cierto? Todo. Y aquí se va algo más, dice, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas. La planificación con integralidad. A ver, ¿alguien me puede decir una planificación afectiva? ¿Qué será lo afectivo? ¿Qué será lo afectivo? Carlos Pinaya. Acatado Carlos Pinaya. Licenciado, buenas tardes. El compañero Pinaya tiene problemas de conexión. Ya. Ha escrito en el...
No, hace un momento me escribió y me dijo, si me llama, por favor, me avisas o le dices eso, porque Le dice que tiene falta, Giovanna. está bien, licenciado. Ya, así como tiene abogados, le vas a decir también que su defensa no ha prosperado. Me dices. Está bien, licenciado, gracias. Ya, ahora, ya que tú estás de abogada, ¿qué es lo afectivo? Lo afectivo incluiría algo como un conjunto de sentimientos, licenciado. Es un tema sentimental, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo mucho afecto, tengo mucho cariño por esta persona, por un grupo de personas. Ya, soy muy afectivo. Pero ¿qué pasa si no tengo ese cariño, no hay ese afecto por un grupo, por una persona? Entonces no podemos entrar a incorporar, fíjense, esos conceptos acá, ¿no? Será pues dimensión social, cultural, hasta lo político no debía entrar dentro de este tema. Económico, ecológico y afectivo, no, porque temas de comportamiento yo no puedo colocarnos ciertos tipos de conceptos. Pero así coloca, para que ustedes vean. En las diferentes estructuras organizativas del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y elementos de la madre tierra. Totalmente teórico. Planificación con complementariedad. Comprende las concurrencias de acciones en el marco de metas y resultados comunes por parte de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley. Ya, construir la sociedad justa, solidaria y equitativa. Lindo, ¿no es cierto?, todo lo que se escribe. Y en las calles ayer, ¿por qué se han agarrado tanto? ¿Han visto o no han visto? ¿Han visto las noticias? ¿Qué dicen las noticias? ¿Han escuchado, chicos? ¿Han leído? Nada. A mí ya no me interesa mucho escuchar ni ver las noticias, ya estamos en lo mismo. ¿No? Pero por eso, pero igual pongo para saber cómo está el país. Ya, por si nosotros nos decimos eso y en la calle decimos, hacemos otra cosa, es bien complicado. Como país no nos está yendo bien. Planificación con coordinación. Coordinación entre el órgano rector del sistema de planificación, o sea, el Ministerio de Planificación y las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación. Listo, ahí no hay otro más. Con respeto de derechos, consiste en aplicar la planificación de desarrollo integral de largo, mediano y corto plazo de forma complementaria, compatible e integral con la acción de los temas de vida comunitaria, considerando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley de Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien. Bueno, después veremos si tenemos algo más. Planificación con transparencia, ya que no lo han colocado. Sería interesante que realmente la planificación, bien difícil que no pueda ser con transparencia. Ya sería complicado la planificación, porque la ejecución es donde por ahí no va a ser transparente, ¿no? Bien, veamos el ciclo del proceso de planificación para todos los casos, ¿no? Vamos a ver acá. Bien. Está en el artículo 11, nos dice el ciclo del proceso de planificación. Ya nace con la formulación de planes, ya sea de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Para todos los tipos de planes tiene que haber la asignación de recursos. Si no hay recursos, no tiene por qué estar en el plan. Tiene que haber un proceso de implementación integral y articulada de todos los planes, como hemos visto, ¿no? Desde el PGDS, el PDS, la planificación sectorial, territorial, tiene que estar totalmente articulado y además en el tiempo.
Y luego de la implementación, tiene que haber un seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones, ¿no? Para después, como una parte final, siempre ver el control, como parte del control, la evaluación y la retroalimentación, ¿no? Que puede ser el ajuste para que pueda cambiarse los planes. Teoría, por eso es metodología nada más. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Licenciado, buenas tardes, buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Y dónde estaría ingresando la reformulación en este ciclo de proceso de planificación, si en caso no llegaría en los ajustes? Cuando hablamos de reformulación, ¿de qué estamos hablando? ¿La reformulación del plan? Sí, de la planificación, si no llegaría a cumplirse lo establecido, la planificación. Ya, vamos a ver si justamente hay un principio de flexibilidad ya que debería considerarse en todos los conceptos de planificación. Ninguna planificación puede ser estática, más aún en estos tiempos. La dinámica social, administrativa, económica, política, en su caso, puede generar cambios radicales. Ya, entonces, por tanto, durante el desarrollo, en lo que hace al POA, por ejemplo, les decía, hay una evaluación, por lo menos una vez durante su desarrollo, pero lo que se pide es que exista una evaluación trimestral e inclusive mensual sobre todo lo que está realizando. Si uno ha programado realizar algo y mes a mes lo distribuye, entonces dice, este mes yo he programado, por decirles realizar, me estoy yendo a algo que no se da, 50 calzados, he producido 40, entonces tengo ahí mi indicador, ¿no? Febrero tenía que ser 100, he producido 120, entonces fíjense cómo van. Marzo tenía que producir 150, pero no producí nada, ¿por qué? Porque ya no traen el coro de Santa Cruz. Está bloqueado todo, no puedo hacer calzados. Entonces, ¿qué hago? Hay que reformular sobre la marcha para ver qué hacemos. Para alcanzar ese objetivo habrá que reformular, es decir, ya no vamos a traer de allá, importemos a cuando sea. O recusamos aquí a los productores nacionales, locales, ya nos esperemos de Santa Cruz, veamos otros productores. ¿No? Entonces, la flexibilidad en la planificación siempre tiene que estar. Nunca tiene que estar de lado. ¿Ya? Y se lo tiene que considerar en todo lo que son los POAs. Siempre ustedes van a ver en el POA, en la ejecución, ya qué es lo que no va a permitir que se lleve a cabo esa actividad. Si va a continuar, se va a modificar o se va a eliminar. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Licen, gracias. Ok. ¿Dónde más se da esta flexibilización? Es en el corto plazo, chicos. Muy rara vez se da en los de largo plazo, en el PDS, en el PGDS. Marco conceptual nos dice este tema planificación integral tiene como horizonte la construcción. En el marco de la planificación, promover la gestión de los sistemas de vida de la madre tierra en diferentes ámbitos territoriales. Incorpora de forma integrada la gestión de riesgos. Aquí ya es un poquito diferente, ¿no? Frente a lo anterior. El SPIE incorpora de forma integrada la gestión de riesgos, gestión del cambio climático, gestión de sistemas de vida, fortaleciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y la naturaleza. Aquí recién nos muestra algo, ¿no? Es un mandato que nos dice. Ya. Gestión de riesgos. Les había dicho ahí una pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si se corta el internet hoy día? No pasamos clases.
¿Qué pasa si? Entonces nunca se olviden eso para cualquier cosa. Ya, ver si, ¿qué pasa si esto se da de la otra forma? Gestión del cambio climático, ¿no? Para aquellos proyectos, para aquellas actividades, especialmente a nivel territorial, ¿no es cierto? Que puede haber problemas con las cuencas, con la sequía, con los, no sé, mucha lluvia, ¿no? Y empieza a desbordarse ríos. Bueno, en eso somos especialistas, ¿no? Sabemos que se va a inundar la parte de abajo de La Paz, río abajo, Caseras, Mecapaca, todo ese sector. Pero no hacemos nada en tiempo seco de por lo menos hacer unos gaviones, ¿no? Ya todo ese río debería estar canalizado, que sé yo, no sé hasta dónde, que evita no tener que estar con esos problemas permanentes cada año de inundaciones. Entonces sí nos podría permitir más cosas y ya deberíamos incorporar en toda esa planificación municipal y departamental, inclusive nacional, ¿no es cierto?, esa gestión de riesgos. ¿Cuáles son los fines de este sistema? No, hay varios conceptos que no lo han tomado, que sí es necesario considerarlos, ¿no? Fines. ¿Qué es lo primero que nos dice? Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno. O sea, lograr los resultados en la planificación, orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado para el logro de las metas, resultados y acciones. Obviamente, todos los recursos tienen que ir para esos resultados que queremos, ¿no es cierto? Y por último, realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación. Entonces, hay que realizar ese seguimiento. Esperemos que algún rato todo pueda. Si hay problemas, tomar decisiones para ver qué se hace, ¿no? Con cambio de rumbos. Su ámbito de aplicación, todas las entidades públicas, y no sé por qué aquí no han puesto las empresas públicas. Ahí está, perdón. Todas las entidades públicas, dentro de las cuales están las empresas. Les decía con la primera diapositiva respecto al control gubernamental, que querían que esté acá siempre, ya estaba en la anterior constitución también, por si acaso. Dice, todos los planes de largo, mediano y corto plazo y los resultados son objeto de la supervisión y control externo posterior, ya según lo establece en la Constitución Política del Estado en los artículos 17. Con el acceso irrestricto a la información por parte de cualquier institución para verificar los avances y logros, las metas, resultados y acciones. Un buen mandato, ¿no es cierto?, en el marco de la Constitución, control gubernamental. ¿Cuáles son los subsistemas? Subsistema de planificación, de inversión pública y financiamiento externo y el de seguimiento y evaluación integral de planes. Entonces tienen esos tres subsistemas. Uno es de planificación, el pública, es lo que teníamos, ¿no? Teníamos un sistema nacional de planificación, un sistema nacional de inversión pública. Se mantiene la misma señora, ¿no es cierto?, con otra vestimenta, por no decir otra cosa, ¿no? Y lo que sí, esto es fundamental, esto sí estoy de acuerdo. Tiene que haber plataformas informáticas, ¿ya?, tecnológicas de apoyo a este sistema. Obvio, si no sé cuántos objetivos hay, no sé quiénes hacen, ¿qué voy a controlar, no? Ni como Contraloría, por si acaso. Bien, vamos a entrar con cada subsistema. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí, chicos? Chicas. ¿No hay preguntas? No hay. Me voy. Llevo mi pelota y me voy, como dicen, ¿no? Bien, a partir de este momento vamos a hacer un pequeño descanso, 10 y 20, 15 minutos.
nos dice, está la planificación nacional y sectorial, Plan General de Desarrollo Económico y Social para el bien, ya que nos dice que conduce a la planificación integral de largo plazo del Estado plurinacional y establece la visión política para la construcción del horizonte del vivir bien, armonía y actividad con la madre tierra. Pregunta, ¿a quién? Belén Chino, Nayeli, Belén. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nayeli. ¿Dónde se encuentra el PGD, este Plan General de Desarrollo Económico y Social? ¿Qué contempla? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se lo conoce? Ay, no, licenciado, me agarra en curva. Usted es chofer, transportista, maneja. ¿Qué significa me encontré en curva? ¿O está manejando en este momento? No, que no tengo el dato, licenciado. No se preocupe, todo, si no todo va a ser serio. Ya, gracias. Berti Carmona. Dicen, el PGDS es un plan a largo plazo, como decía hace un momento, ¿no? Que sí, está visto a muchos años, ¿no? A más de 5 años. Y, por ejemplo, el que tenemos ahora es el que ya se ha visto hasta el 2025, que ha tenido una duración de 20 años y, bueno, se lo han marcado, ¿no? Con los 13 pilares. Entonces, es la propuesta de gobierno que ha tenido el movimiento socialismo, ¿no? Entonces, en base a ese PGDs, se tienen que elaborar todas las demás políticas que están abajo. Entonces, analizando, ¿no? Los 13 pilares. Eso. Berti, tienes en pantalla esta ley. ¿Qué número es? Y me lo puedes describir, por favor. La ley 650. Sí. Ya, de la Agenda Patriótica del Bicentenario, ¿no? Sí, justamente es, ¿no? Donde se ha debido legalizar, poner en marcha, ¿no? Justamente el PGDS, porque eso es, ¿no? La Agenda Patriótica se le dice también, ¿no? Es otro nombre del PGDS. La Agenda Patriótica del Bicentenario. A ver, sigue. Bueno, empieza a hablar, ¿no? Sobre justamente lo que le decía, los 13 pilares. Mira, ahí está el pilar 1, que dice que es la erradicación de la extrema pobreza. Después viene la socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 6. Soberanía productiva con diversificación al desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. 7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra. 8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien. 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la madre tierra. 10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir y no ser flojo. 12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra Amazonía, nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio y nuestros sueños. Y 13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. Bueno, y esos son, ¿no? La base fundamental, ¿no? De toda la agenda patriótica. Estoy leyendo.
Dicen, ¿se escuchó lo que he leído? Compañero, sí se te ha escuchado, pero creo que al licenciado se le fue la señal. Ah, ya, bueno, gracias. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. ¿Me pueden escuchar ahora, chicos, chicas? Sí, se escucha bien. Ahora sí, licenciado. Algo está sucediendo con internet y ya se cortó. Berti, te llegamos a escuchar el 10. Bueno, sí, bueno, continúo, ¿verdad? Sí, continúa, termina. Bueno, entonces, soberanía en la gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir y no ser flojo. Pilar 12, disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra Amazonía, nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio y de nuestros sueños. Y Pilar 13, reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. Y ya, en el 11, ¿qué principio falta? Ah, no se dice, pero es la frase. Yo de Amasúa, Amasúa, Amaquella, Amayuya. Pues sí. Amayuya. Y nos falta Amayuncu, ¿no? Ya. Gracias, Berti. Entonces, chicos, chicas, el plan general de desarrollo nada más que el señalar estos 13 pilares, por si acaso. Ya dentro de lo que viene a ser lo que llamaron inicialmente la agenda patriótica, ¿no? Al 2025, ¿no? Es la planificación de largo plazo al 2025. Esta planificación tiene que, obviamente, operativizarse, ¿no? ¿Y cómo se operativiza? ¿Cómo se operativiza? ¿Quién me puede señalar? En base a esta ley, por si acaso, a ver, ¿cómo es Belén? ¿Cómo se pone en funcionamiento? Se ha sacado esta ley, que es la 786, por si acaso, 9 de marzo de 2016, que señala Plan de Desarrollo Económico y Social. O sea, ese plan general lo operativizan con este plan de desarrollo. Ya no dice general, ¿no? Por si acaso. Esto es el desarrollo de esos 13 pilares. Dice, la presente ley tiene por objeto aprobar el PDES 2016-2020, que inclusive no ha llegado a cumplirse, ¿no? Y establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento. Se aprueba el
plan en el marco del desarrollo integral para ver que hagan su forma integrante de la presente disposición legal. ¿Ya? Entonces hay una serie de elementos y listo, ahí termina la ley, no está el plan, ¿no es cierto? El plan viene en otro documento, por si acaso. Vamos a enseguida mostrarles. Inicialmente, este era el plan. ¿Lo pueden ver? ¿Leen puede verlo? Ya. Ya. Este si no está justamente lo que quería hacer, ya en base a eso, ¿no? Que ya se ha contenido, hay una al punto 3, al punto 4 sobre la situación del 2006 al 2014 y luego se desarrolla todo lo que es el PDES, cada uno de los pilares. Les voy a mostrar solamente en qué consisten algunos, ¿ya? Página 55. Pasó. Ahí tiene. Nos dice esta agenda constituye el PD, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que orienta la promoción del PDES en el marco del desarrollo integral para vivir bien, al cual deben articularse los planes de mediano y corto plazo en el país. Para hacer esta agenda, para hacer el desarrollo de este plan de desarrollo económico y social, ya tenían que haber hecho los planes sectoriales y los planes territoriales, ¿no? Para tener relación. Y después, obviamente, compatibilizar también hacia abajo, por si acaso. Especialmente los planes sectoriales. De ahí nace cada uno. Están los 13 pilares, ¿no? Y van a ver ustedes, cada pilar tiene una cantidad de metas y resultados que debe arrojar. Pilar 1 de la extrema pobreza, ¿no es cierto? Tiene 6 metas, 38 resultados. O sea, ya se cuantifica, como ustedes podrán ver, cada uno de los pilares. Qué lindo, ¿no? Porque así podemos realmente controlar, evaluar, ¿no es cierto? Hacer seguimiento y exigir resultados. ¿Ya? Entonces, vayamos a ver qué era lo que se ha planteado. Esto es como estaba. Enseguida van a ver ustedes. Entonces, la parte, ahí está. Pilar 1, erradicar la extrema pobreza o la pobreza extrema. Entonces tiene el 1.1, erradicación de la pobreza material. Entonces la meta es erradicar la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué tenían que haber hecho del 2016 al 2020? Reducir al 9,5% de la población en situación de pobreza extrema. Disminuir al 24% de la población en situación de pobreza moderada. Reducir hasta un 22% las necesidades básicas insatisfechas. Reducir hasta 25 veces la relación de ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Cubrir la cobertura de al menos el 80% de los hogares más pobres y vulnerables con programas sociales de alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. Ampliar el apoyo integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle en centros de inserción social, con la participación de los municipios. Promover la incorporación de niñas y niños en situación de calle en familias sustitutas. Incrementar la cobertura de programas y servicios de desarrollo infantil de niñas y niños menores de 4 años. Fíjense, una serie de resultados, hemos dicho 6 metas, creo que 38 resultados, no sé. Ya, aquí llegan hasta 12, pero aquí es donde quiero que vean ustedes. El 2000
2005 querían bajar, ¿no es cierto?, la pobreza extrema del 38.2 que había al 2014, que supuestamente se había bajado al 17.3 y el 2020 a 9.5. O sea, esa pobreza extrema que veíamos en las calles y que todavía vemos en las calles, supuestamente eran del 38.2. ¿Qué significa un poco más esto, no? Que de cada 100 personas, 38.2 eran extremadamente pobres. Se bajó a 17 y de cada 100, y después 9 personas de cada 100 estaban todavía con la pobreza extrema. La pobreza moderada, de la misma forma, ¿no? En ese crecimiento o decrecimientos, como quieran llamarlos, ¿no? De 60.6 a 24.1, se aprecia más siempre con gráficas. Y este otro punto que también es importante. La gente más rica debería achicarse y la gente más pobre debería crecer. Entonces, supuestamente, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, del 2005 al 2020 debe bajar de 128 a 25. ¿No? ¿Cuánto se ha llegado? Lamentablemente, la pandemia ha roto todo esquema. Y así se siguen dando más resultados, ¿no? La pobreza social. Ya, meta 2, meta 3, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo y explotación. Y recientemente hemos visto algo que sucedía con pongueaje todavía, no sé qué familias por el oriente, ¿no? No sé si están tomando, o por lo menos están viendo, ¿no? No tomando nota porque eso es harto. Ya les he pasado todo este material por si acaso. Erradicación de la pobreza espiritual y construcción del ser humano integral, combatir la discriminación, el racismo, meta 4, ¿no? Pero aquí no me dice cuánto ni cómo, por si acaso. Es que muy genérico todavía. Se ha avanzado sustancialmente en la erradicación de la violencia escolar en centros educativos y en la erradicación de toda forma de abuso agresivo. ¿Cómo se avanza? Y ahí uno viene a preguntar, a ver, cuantificar, ¿no? Y ese es uno de los problemas muchas veces que no se puede cuantificar. Combatir la pobreza espiritual. Todas las mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia. Esto, por ejemplo, tenemos datos, ¿no? Violencia contra las mujeres, violencia infantil, feminicidios. Creo que hemos llegado a 98 el año pasado. Combatir la pobreza espiritual. Construir un ser humano integral para vivir bien. Y así, ¿no es cierto? Continuamos todavía. Y entramos al pilar 2, universalización de los servicios básicos. Aquí ustedes van a ver algunos datos. Con esto yo voy a acabar y ustedes van a ver después. El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. Fíjense, la meta es llegar a eso. Los resultados, el 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable. O sea, de toda la población urbana, en las ciudades especialmente, no solamente la ciudad capital, por si acaso, sino las ciudades de todos los municipios, el 95% debería tener agua potable. 80% del área rural, agua segura. 70% de la población urbana debería tener alcantarillado y saneamiento. 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. O sea, habremos llegado realmente a estos estados al 2020, deberíamos cobrar, ¿no es cierto? Supuestamente hemos empezado con un 92 ya en lo que hace al área urbana y debemos llegar a un 95, de 66 a un 80, ¿no? Respecto al agua. En lo urbano y en lo rural, celeste lo urbano y lo rural. Alcantarillado, lo que hemos hablado igual, ¿no es cierto? Debería crecer la cobertura en ambos casos. Pero si ustedes ven aquí cerquita nada más del Pavi 2 ahí encima, no tiene ni agua ni alcantarillado hasta ahora. Callá, Pachinchayas, lugares hasta Jampaturi, lo mismo por si acaso. Telecomunicaciones, electricidad. Fíjense, el 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz. O sea, al 2020 debería ser que un 90% de cobertura de energía eléctrica. Eso sí creo que se da. Ustedes van por todas las poblaciones, ya todo el mundo casi tiene luz. Antes realmente era difícil, estoy hablando de unos 20 años, todo era con velas, mecheros.
Aquí vamos a hablar de televisión en el área rural. Sí, pero ya cada vez sí puedo dar fe que estamos llegando a eso, ¿no? Bien, estando en la NH y en yacimientos, en la NH autorizada para que las empresas puedan comprar, las cooperativas de electricidad puedan comprar diésel a precio subvencionado, mucho más subvencionado de lo que se vendía por si acaso a los vehículos. Y con eso puedan generar a motor electricidad para las poblaciones. Ahora han desaparecido, ya no hay esas cooperativas de energía eléctrica. Ya todo ya está en el sistema nacional, por si acaso conectado. Entonces yo creo que esto gran parte sí se ha cumplido. Y así deberíamos tener, esto era el 2020, esto era nuestro PDES que se daba, ¿no es cierto?, a esa fecha. ¿Ya? Preguntas, me gustaría que ustedes vean. Disculpe, licenciado, no sé si me dejaría comentar. Claro, adelante, estoy esperando, qué mejor si ustedes participan. Bueno, con todo lo que nos ha mostrado, ¿no? Y todos esos resultados tiene, y que lo voy a poner entre paréntesis, ¿no? Supuestamente que, digamos, todo ha salido como debería haber sido. Creo que también está relacionado con lo que tenía que ver con lo de los problemas del censo y todo eso, que cuando se tome toda la muestra de todo eso, nos vamos a dar de cuenta también que no se ha cumplido todo como había esperado. Claro, no era intencional lo que tenían, sino que era por problemas que vimos con la pandemia, ¿no? Y creo que sí se ha cumplido, como usted dice, hasta cierto punto la agenda patriótica, ¿no? Y ahora, no, para la siguiente agenda sería reformular todo de nuevo, no hacer un copy-paste y mejorarlo, por así decir, algunas ideas. Así es. Miren, el año pasado participaba en un evento donde estaba el licenciado Freddy Ariendre, el licenciado Humberto Rosso, sobre los resultados de la ley 1178. Y se fue mostrando varias de estas facetas. Yo alcancé a mostrar justamente esta verde. Esto es lo que planteaba el MAS en su gobierno al 2014, al 2016, al 2020, perdón. Díganme cuánto se ha alcanzado, les decía. No han debido, tal vez, algunos de ustedes participar. ¿Ya? Y les decía, justamente tenemos tantas cosas que se han planteado, ¿cuántos se han cumplido? Y nosotros, como población, como sociedad, ¿no? Debemos, yo soy parte he sido parte de casi todas las entidades públicas, en otras palabras, soy parte del gobierno de casi todos los gobiernos, fíjense, del 92 a la fecha. Siempre en un tema técnico, salvo cuando estaba en la NH, porque me han dicho, yo les dije, te vas, o digo, al revés, ¿no? Te vas si no eres del partido. Les he dicho, yo soy técnico. Yo apoyo a la gestión pública. Pero me lo han puesto difícil y me han dicho, a ver, ¿qué esperas vos como servidor público? Servir a la sociedad, inclusión, ¿no es cierto? Darles, eso es lo que buscamos también nosotros. Apoyarnos. Estamos tras de eso. No me interesa ser político. Yo soy técnico. Hicimos justamente un acuerdo ahí. Al llegar el momento les dije, yo ya no voy más con esto. Si quieren realmente, yo les apoyo en la parte técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha desvirtuado todo lo que inicialmente tenía el MAS. Y uno de los resultados, los que han debido escuchar, hoy día se cumple un mandato del CID. Ya por los derechos humanos, ya por lo que ha sucedido en Santa Cruz con el Hotel de las Américas. Y el caso Rosa o el caso terrorismo, ¿no? Que no era tal. Bueno,
no voy a ir por esa parte. Aquí es importante ver estos temas. Como lo decía Belén, viene ahora este otro proceso. Ya, nuevo gobierno. ¿Desde cuándo está Belén? Disculpe, licenciado, ¿me podría repetir? El actual gobierno, ¿desde cuándo está? Desde el año pasado, si no me equivoco, 2020-21. 2020. Desde octubre. ¿Lo ve? Sí, licenciado, va a disculpar, yo estoy mal. Sigo en 2022. Ya. Fíjense, ya son 2 años de gobierno. Y algo más, 3 meses, 4 meses. Pero, bueno, ahora ya por lo menos podemos tener. Ese primer año, 2020, 2021, producto de la pandemia y demás, el gobierno del MAS actual ingresa con una propuesta. Quisiera que ustedes revisen las propuestas de los partidos, del MAS, de Creemos, de Comunidad Ciudadana. El primer día les decía, ningún partido de gobierno entra con la intención de sobarlo, de suprimir el Estado, de quitarles. No, uno entra, si tiene una propuesta con el afán de mejorar. El método que utilicen es otro. El modelo de gestión que utilicen es otro, ¿no? Como nos dicen, el modelo socio, no sé, comunitario, no sé qué tantos. Y si entraba algún otro partido, también a veces tenía un modelo, ¿no es cierto?, para poder seguir y demás. Pero entra octubre de 2020 y fíjense de cuándo es esta ley. ¿Ven de cuándo es? Del 9 de noviembre del 2021. 21. O sea que un año hemos trabajado, hemos vivido sin norte. ¿No es cierto? Si no había planificación, no había, entonces hemos vivido sin norte. Deberíamos tener solamente los 13 pilares, pero ya se dio 12 y 20. Y creo que otra vez se va a cortar. Un ratito. Ya. Ya. ¿Me siguen escuchando o se cortó? ¿No? Ya. Tengo algunos archivos porque si no ya se iba a cortar otra vez. Bien. Les decía. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ya, es que algo no está bien, no está agarrando bien aquí. Bueno. El 2021, ¿no es cierto?, sale esta ley y este es el nuevo EDES, por si acaso, con el que actualmente estamos, 2021-2025. Plan de Desarrollo Económico y Social, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Que ya deberíamos ser industriales completamente, pero lamentablemente no lo somos. Ya la idea ha ido más allá, pero lamentablemente no estamos viendo eso. ¿Qué nos dice este plan de desarrollo económico y social? Obligatoriedad, no está nada, porque nos dice en adjunto se encuentra este plan. Nada más, ¿no?
Aprobar el PDS, construyendo la economía para el bien, hacer instituciones, establecer la obligatoriedad de su aplicación, los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación. Se aprueba el plan de desarrollo económico y social, se construye Contenido está en adjunto. Está en el marco del SPI. Bien. O sea que nos toca ver ahora el nuevo PDS. Y al pasado también tienen estos chicos, por si acaso. Supongo que ya lo han visto. Belén, ¿lo has revisado? Solo un pequeño vistazo, licenciado, pero sí no ha pasado. Al título. Bien, entonces, el desarrollo económico y social de ya. Y resulta que aquí nos han hecho un cambio así radical. Lo tienen así como las fotos, ¿no es cierto? A los nuevos gestores. Vamos a ver un momentito. Entonces, tienen aquí justamente todos los sectores, por si acaso, nada más. Ya, ¿qué ha sucedido con supuestamente el golpe, fraude, el COVID, la reconstrucción, el enfoque político que tienen ahora, ya con el nuevo PDS, ¿no? A ver, vamos a ver justamente página 69. Bueno, después vamos a ver. Y después está, ¿qué tenemos con el PDS? La parte macroeconómica, presupuesto, sus gráficos, los cuadros, recuadros, esta parte que es importante. Nos dice, ya no hay los 13 pilares, nos han hecho volar así de cajón. Ahora son los ejes, por si acaso. Eje 1, reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica. Eje 2, industrialización, constitución de importaciones. Eje 3, seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado de desarrollo turístico. Eje 4, profundización del proceso de industrialización. Eje 5, educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Eje 6, salud y deportes para proteger la vida con cuidado integral en tiempos de pandemia. Eje 7, reforma judicial, gestión pública digitalizada y transparente, seguridad y defensa integral con soberanía nacional. Eje 8, medio ambiente sustentable y equilibrado en armonía con la madre tierra. Eje 9, integración de las ciencias internacionales con soberanía. Eje 10, culturas, descolonización, despatriarcalización para la revolución democrática y cultural. En otras palabras, este gobierno lo ha hecho a un lado, todo lo que hizo con los 13 pilares el anterior gobierno del MAS, y tiene otra figura de planificación estratégica. Pero para decirte que no es tanto así, dice, este eje 1 va con los siguientes pilares. El eje 2, una ley lo han volteado fácilmente, fíjense. Que nos aprueba el PGDS. Bueno. Hasta ahí. Es lo que vamos a tocar hoy día. De acá vamos a ver justamente lo que vamos a hacer hacia adelante, por si acaso, en este trabajo del SPIE, ya, y de lo que son la planificación con el PGDS y con el PDS. Y ahora vamos a completar todo, seguimos todavía con este trabajo, vamos a completar toda la labor que tenemos de los grupos, ya. Ahora sí vamos a hacer grupos de a 4 chicos, porque ya les voy a dar la relación. Tenemos que distribuir los ministerios,
¿no? En función de la cantidad de grupos, va a haber algunos ministerios que no tienen mucho sentido, porque el ministerio de planificación no es sectorial misma, ¿no? Es transversal, por si acaso. Entonces, el ministerio de la presidencia tampoco sectorial, es transversal, aunque dentro tiene alguien. Ya, al viceministerio de autonomías. Que si bien no es sectorial, también tiene un carácter, ¿no es cierto?, territorial. Entonces, vamos a ver con los ministerios que tengamos, en algún caso para algún grupo, porque vamos a llegar máximo creo que 12 grupos, hay 17 ministerios, vamos a ver 17 sectores, hay algunos ministerios que tienen 10 sectores, salud, deportes, 2 sectores, fíjense. Pero obras públicas, servicios y vivienda, tiene varios sectores. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, para tratar. Ahora ahí a base por sorteo, por si acaso. ¿Quién hace qué? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido? Creo que hoy día ha sido la clase de